Bueno, continuando ya con el primer texto, eh, es un capítulo muy cortito, eh, que ustedes lo van a tener junto con este material. El primero es un capítulo de Collingwood, historiador inglés, es del libro Idea de la Historia, y el capítulo refiere al positivismo. El positivismo, sabemos que es un modelo de pensamiento, una filosofía de pensamiento del siglo XIX, surgido fundamentalmente en Europa, difundido en Europa y copiado de alguna manera, si tomamos el caso argentino, por los dirigentes argentinos, empresarios y políticos argentinos de finales del siglo XIX. Bueno, los positivistas tenían, por supuesto, una filosofía apuntada al crecimiento, de alguna manera ilimitado de la sociedad, de las ciencias, ¿no? Teniendo en cuenta el periodo de paz que se estaba viviendo en gran parte de Europa durante todos esos años, y que se creía que la humanidad había ya aprendido respecto de las guerras y de los sufrimientos, y se consideraba que ya no iba digamos, a suceder nada más. Esto, por supuesto, esta idea quedará absolutamente refutada con los dos acontecimientos sin duda más importantes del siglo XX, que fueron las dos guerras mundiales. Eh, los positivistas, fundamentalmente, ya hablando de la cuestión histórica, tenían dos premisas, que era la de comprobar hechos y la de fijar leyes. El tema es que los positivistas, que no se dedicaban a la historia, podían, en muchos casos, eh, cumplir con estos dos requisitos, porque comprobar hechos se hacían por percepción y fijar leyes por inducción. Con el tiempo, los historiadores se van, como de alguna manera, a dedicar fundamentalmente al descubrimiento y a la comprobación de los hechos, y las leyes van a quedar de alguna manera como dejadas de lado, ¿no? Esto es un poco lo que trabaja este texto. Es una época, también como para complementar, es una época de la aparición de monografías, a nivel ya universitario, ¿sí? Y de las personas que estaban, los que tenían el acceso a las fuentes y los que podían llegar a publicar eh, material científico. Es la época del surgimiento de la sociología, eh, que es una disciplina que en algún momento también va a chocar con un poco con la historia, aunque en esos inicios de la sociología, estamos hablando de finales del siglo XIX, se consideraba que la sociología podía haber sido una idea de una, dicho con las palabras que dice el texto, de una superhistoria, ¿no? Y que de alguna manera los sociólogos se iban a convertir en superhistoriadores, porque podían llegar a abarcar, digamos, una mirada más amplia, teniendo en cuenta, por supuesto, la ayuda de otras disciplinas. Bueno, ¿y qué dice Collingwood de los historiadores de principios y de mediados del siglo XIX? Se trabaja, bueno, por supuesto, con las fuentes, se la analiza, se la discrimina, se la critica, ¿sí? El historiador modifica, altera los hechos. Esto es algo que va a suceder, como decía en el otro video, el tema de modificar o alterar los hechos en muchos sentidos tuvo que ver con las presiones del Estado, de los estados, ¿sí? Estamos hablando de reyes, en la mayoría de los casos, o emperadores, que, digamos, forzaban a que cierta parte de la historia fuera olvidada u oculta.
Y bueno, como les decía antes, los historiadores se quedaron con la función de comprobar los hechos y no de pasar a la segunda etapa, ¿no? Que era la de fijar las leyes. Entonces, en este caso, en el texto, Collingwood menciona que los historiadores de esa época, estamos hablando, como les decía, entre principios y mediados del siglo XIX, estaba adiestrado, utiliza esta palabra, ¿no? Estaba adiestrado para atender detalles, es decir, eh, cada hecho, ¿sí? eh, tenía que ser eh, absolutamente comprobado hasta en el más mínimo detalle para evitar que pudiera ser refutado en el futuro. Y que también el historiador, los primeros historiadores, los primeros que se dedicaron a escribir historia, tenían que evitar colorear la historia con sus propias impresiones. Es decir, ya en el positivismo los historiadores van a tener que empezar a evitar poder, por supuesto, no existía la posibilidad de que diera una opinión personal, ni mucho menos, ¿no? O de magnificar hechos, ¿sí? Como podía pasar en épocas anteriores, ¿no? Cuando en realidad los historiadores en los siglos anteriores no era una profesión, sino que en realidad, estoy hablando de la antigüedad, ¿no? Estoy hablando de la época de romanos y griegos, los historiadores eran más bien cronistas, eh, y que por supuesto también en esa época estaban de una manera influidos eh, por el poder político y que por supuesto escribían lo que ese poder político quería que se pudiera leer, y desde ya que está muchísima más limitada la cantidad de personas que podían llegar a ver este material, mucho menos leerlo. Eh, Bien, también es importante decir que en el siglo XIX, entre ya a partir de mediados y 1860, 1870 en Europa, ahí recién se va a empezar a incluir a la historia como una carrera universitaria. Se van a empezar a crear centros de investigación histórica y va a ingresar la historia como digamos, la posibilidad de estudiar, como lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿no? La posibilidad de estudiar, tener un título y dar la materia a nivel escolar, digamos, ¿no? Todo esto va a empezar a surgir recién en Europa a finales del siglo XIX. En algún momento esperemos poder también charlar sobre el porqué en esa época y digamos, de alguna manera el interés de que cierta historia llegara a las escuelas, ¿sí? Que es lo que se conoce como historia oficial, cuestión que también va a ser acá, también en la Argentina, de alguna manera copiado. No es, por supuesto, no es casual que mientras se está pasando esto en Europa, de la difusión y creación de centros de estudios históricos, universidades, ¿no? Y formación de docentes, es la época en donde en la Argentina es el periodo de Sarmiento, es el periodo de la expansión de las escuelas, ¿sí? Tiene absolutamente que ver, está ligado absolutamente con el poder, fundamentalmente en el caso argentino, la relación económica con los ingleses, ¿sí? Y cómo presionan los estados para la formación de un ciudadano argentino con ciertas características puntuales para que los hijos de los inmigrantes no adoptaran de alguna manera, digamos, no solo el idioma, sino las costumbres, las ideas, ¿sí? de sus padres, ¿no? De origen italiano, español, en la mayoría de los casos. Pero bueno, volviendo a Collingwood, el historiador positivista no podía formar ningún juicio de valor, no podía juzgar los hechos, ¿sí? Y bueno, ya que hablamos de hechos,
¿qué es un hecho? Para la ciencia, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de los hechos como percibidos, empíricos, es decir, trabajados en base a la experiencia, ¿sí? En historia, cuando se habla de hechos, hay todo un proceso de interpretación de datos, hay reglas, hay supuestos, ¿sí? Y esto de alguna manera responde a la pregunta que estábamos haciéndonos en el video anterior, si todo hecho es histórico. Bueno, después vamos a confirmar, comprobar y confirmar que no todos los hechos que ocurren son históricos. Y bueno, básicamente serían los puntos más importantes del trabajo de Collingwood, que al ser el primer texto para ustedes, un texto corto y que los va a meter de alguna manera de a poquito en esto de qué es la historia, cómo se estudia y quiénes son los encargados de llevarla a cabo. Bueno, y en el próximo video vamos a hablar de Edward Carr. Así que bueno, lo continuamos en el próximo.